procede con el juicio político y los destituyen. Así es. ¿Cuál sería el proceso legal que se debería de seguir para elegir a las nuevas autoridades? Para eso tenemos a la abogada Maribel Espinosa, que está con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo por acompañarnos a esta hora de la mañana. Abogada, cuéntenos, primero que nada, un juicio político para varias personas, no habíamos visto eso nunca aquí en Honduras. Muy buenos días al pueblo de Honduras, muy buenos días a ustedes en Hoy Mismo. En primer lugar, tenemos que partir de la premisa que el juicio político es una medida extraordinaria, no es una medida ordinaria. Y que está justificada en este momento por los graves acontecimientos ocurridos durante el año 2025, donde se pretendió por parte de algunos funcionarios del Partido Libre de boicotear el proceso electoral, aspiraban a impedir el desarrollo de las elecciones, aspiraban incluso a anular las elecciones, aspiraban a quedarse en el poder de cualquier manera e igualmente aspiraban incluso a dar un golpe de Estado, conforme la información privilegiada que yo tuve acceso cuando funcionaba como diputada del Congreso Nacional. Yo recibí información militar en ese sentido de que estando Roosevelt había la intención de dar un golpe de Estado para quedarse en el poder de manera ilegal. En ese sentido, sí quiero dejarle claro al pueblo hondureño que se justifica los procesos de juicio político cuando todas las instituciones del Estado que tenían competencia quedaron en un silencio cómplice, como fue el silencio del Ministerio Público ante las acciones claras e inequívocas de Marlon Ochoa y especialmente del magistrado Morazán. En cuanto a las suplentes, pues yo no le di seguimiento, ¿verdad? Porque me concentré a ver los hechos de estas personas. Bueno, en primer lugar tengo que decir algo claro. Marlon Ochoa no tiene ningún argumento válido en su defensa. ¿Y por qué digo esto? Porque de conformidad con la ley electoral, que es bien clara, hay dos tipos de ausencia. La ausencia a las sesiones justificada, que se llama ausencia temporal, y la ausencia injustificada. De conformidad con el artículo 14 de la ley electoral, él está obligado a decidir sobre todos los asuntos sometidos a su competencia. Y dos, asistir a las sesiones. Es un deber. Y el artículo 15, creo que es el numeral 4, no estoy segura, dice claramente que está prohibido inasistir, hay ausentarse de las sesiones. Entonces, es una normativa demasiado clara. Y el artículo 25, que no somete interpretaciones depravadas, dice claro que lo que procede cuando no asiste justificadamente el miembro del Consejo Nacional Electoral se llama a un suplente sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa del que incumplió. ¿Y cuál es la diferencia entre una ausencia temporal y una ausencia injustificada? Es bien simple. Para que haya ausencia temporal o justificada significa que el miembro del Consejo Nacional Electoral le pide autorización previa al Pleno para ausentarse. Es un derecho. Si Marlon Ochoa no quería asistir a las sesiones, solo tenía que pedir esa autorización previa. O por lo menos haberlo hecho y haberse conocido en el Pleno. Pero ¿qué pasó? Él se ausentó sin justificación.
y sin la autorización previa. Entonces no tiene justificación. Sí. Porque la justificación se basa en la autorización previa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él está tratando de distraer la atención de sus hechos dolosos, porque son hechos dolosos, y quiere desplazar, ¿verdad? Que él es víctima, que es perseguido, eso lo dicen todos. Pero aquí el punto es que él sí incumplió gravemente los deberes de su cargo y debe de ser enjuiciado y removido de su cargo. Abogada, en ese Diga. caso que usted está mencionando, ¿cómo quedarían los puestos en este preciso momento de estos funcionarios que están suspendidos temporalmente? ¿Cómo quedarían, digamos, en este momento que es antes del proceso de juicio político y después del juicio político? Bueno, en primer lugar, hay que ver si el Congreso lo suspendió del cargo. Sí, así fue. Bueno, entonces, si el Congreso lo suspendió del cargo, hay un vacío. Y obviamente hasta que se concluya el proceso del juicio político pueden elegir. Aquí viene la parte delicada e importante. Yo estoy vigilando todos estos procesos y he criticado algunas acciones que se han hecho en el proceso, especialmente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Lo correcto para mí en este momento, y dada la situación tan contaminada que está, lo correcto es que le deberían de dar la oportunidad de integrar a otros partidos políticos. Para el caso, yo voy a mencionar públicamente una candidata que sería excelente para ese cargo. Yo pienso que le debe dar oportunidad al PCH, debe dársele oportunidad al partido PINU, que tiene representación en el Congreso, y debe dársele oportunidad a la Democracia Cristiana, que tiene representación en ese Congreso. A mí me parece que una candidata inmejorable sería la abogada Fátima Mena, una defensora de la democracia, una mujer anticorrupción, y se le debería de dar esa oportunidad de integrar ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Igual en el PINU está el abogado Leicelar, que es un hombre correcto en sus acciones. A eso es que tenemos que transitar, no a negociaciones políticas abajo de la mesa, sino a negociaciones políticas transparentes. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a avanzar si seguimos haciendo más de lo mismo? A mí me parece que las personas que he mencionado, no conozco a nadie de la Democracia Cristiana en este momento, no recuerdo a alguien que pudiera suplir en estos cargos, pero sí he mencionado a dos que me merecen mucho respeto, como Fátima Mena y el abogado Leicelar. Me parece a mí que serían formidables para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral que sirvan realmente para fortalecer la democracia. Nosotros necesitamos urgentemente una nueva ley electoral o reformas a esa ley electoral. Necesitamos cambiar muchas acciones que nos han impedido una plena satisfacción después del proceso electoral. No pueden repetirse elecciones como las que tuvimos. Abogada, tiene que cambiar. Para Dígame. entender el proceso, entonces, hasta que termine el juicio político, se nombran a las nuevas autoridades. ¿Y cuál va a ser ese proceso para nombrar a las nuevas autoridades? ¿Alguien presenta una moción o cuál es el proceso que debería seguirse? Igual que hicieron cuando nombraron al nuevo fiscal, tiene que presentarse un decreto, una moción, en el sentido de elegir a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Y a mí me parece, e insisto en ello, que debe dársele oportunidad a gente con mucha credibilidad,
gente que no es más de lo mismo. Y por eso me he atrevido a mencionar tanto al abogado Leicelar Hijo y también mencionar a la abogada Fátima Mena, que son para mí currículum extraordinarios y que nos darían confianza a los ciudadanos. Abogada, con base a su experiencia, conocimiento y trayectoria, ¿estaremos bajo el escenario de ya, compadre, hablado con los políticos? Ya esto se sabe quién va a ser el nuevo consejero del Consejo Nacional Electoral, el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Estaremos bajo esa premisa o bajo ese escenario ya? Mire, la práctica que hicieron en la Corte Suprema me quedó un mal sabor a mí. Y la práctica que hicieron en el Ministerio Público también. Y no es nada personal. Para mí, en aquel proceso debieron darle oportunidad a la mejor evaluada. Y para mí el proceso del juicio político contra la presidenta de la Corte no se justifica si no se continuó. Entonces, a mí me parece que el Partido Nacional y mis correligionarios del Partido Liberal tienen que rectificar en algunas cosas. Y nosotros desde acá, desde la ciudadanía, vamos a señalar con claridad lo que esté mal. Y también quiero dejar sentado algo. Marlon Ochoa dice, creyendo que violar la Constitución es una práctica normal, anda diciendo que Juan Orlando Hernández va a venir y que se está preparando el terreno para que él venga como candidato a la presidencia. Yo le voy a decir al pueblo hondureño, en el pasado me opuse a la reelección, Libre no lo hizo, Maribel Espinosa sí lo hizo, presentó denuncia al Ministerio Público y no le dieron curso junto con otros honorables ciudadanos, pero individualmente me opuse a la inscripción de Juan Orlando Hernández y me la rechazaron. La Corte Suprema dictó una sentencia absurda, ilegal, y los magistrados que la dictaron incurrieron en delito, porque en Honduras no hay reelección. Y ahorita que está hablando de reelección, abogada, en no este momento hay reelección. Sí, en este momento no hay reelección. En este momento que está hablando de reelección, debería haber juicio político, abogada, contra los funcionarios que están actualmente y que aprobaron esa reelección ilegal. Es que aquí, mire qué interesante lo que usted acaba de mencionar. Nosotros tenemos que distinguir. Usted puede ir a pedir cualquier cosa a una corte. Es el derecho de petición libre. La libre expresión usted la puede tener. Pero quien decide, esta es la Corte, no podía violar la Constitución de la República. Para mí, aquí hay varios responsables. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral que aprobaron la inscripción de Juan Orlando Hernández y los magistrados que dictaron esa sentencia a favor de Juan Orlando Hernández. Para mí es eso. Pero aquí vienen las hipocresías. ¿Qué hizo Libre? Nada. Se sometieron, todos fuimos a elecciones. Y también quiero decirle algo. Yo voy a revelar aquí una conversación que tuve con Mel Zelaya. Y yo le propuse a Mel, no vayamos a elecciones, no nos presentemos, no se presenta el Partido Liberal ni se presenta Libre, no legitimemos esa ilegalidad. Pero como él está interesado en la reelección, acuérdese que él abrió esa brecha o intentó hacerla en el 2009. Entonces no me dijo que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una clase de politiqueros acostumbrados a violar la Constitución y las leyes. Entonces yo les digo, han cambiado los escenarios. Así que si el abogado Juan Orlando Hernández regresa a su país, puede regresar a su país. Yo no conozco las investigaciones que tienen contra él. Pero si pretende
postularse nuevamente a la presidencia de la República, que el pueblo hondureño tenga claro, yo voy a ser la primera en denunciar, en oponerme, en salir a las calles. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República no permite la reelección ni de Juan Orlando Hernández ni de Mel Zelaya, que son los que han estado interesados en ella. Bien, muchas gracias, abogada. Gracias por regalarnos su espacio de tiempo. Gracias a la abogada Maribel Espinosa.